Las personas autoritarias también existen, son aquellas que, consciente o inconscientemente, tienden a reproducir conductas en las que el propio criterio se impone a los demás sin preocuparse por justificar por qué debe ser obedecido. Identificar a las personas autoritarias es relevante tanto fuera de la intervención psicológica como dentro de ella. En este último caso, hacer esto permite establecer un canal de comunicación con ellos y ver juntos cómo se podría corregir este tipo de tendencias. Las personas autoritarias proyectan una larga y amenazante sombra sobre nuestras vidas. Ya sea en la familia, en el trabajo o en la política, lo sabes cuando lo ves, por su uso y abuso de poder. En sus mentes encontrarás prejuicios y la necesidad de dominar, así como cinismo, doble rasero e intolerancia. La forma en que las personas autoritarias intentan ostentar el poder y dirigir las decisiones y acciones de los demás puede pasar desapercibida en muchas ocasiones. Después de todo, muchos de ellos no tienen medios para imponer su voluntad por la fuerza directamente, por lo que intentan influir en los demás de maneras más sutiles y de maneras en las que a menudo ellos mismos no tienen que darse cuenta de lo dañino que es su comportamiento. La necesidad de controlar a los demás. La causa de que existan personas autoritarias está en la educación que se les ha dado, no es una predisposición con la que nacen unas personas y otras no, sino que es algo aprendido. Cuando a un niño se le educa en la aprobación del control a los demás, es más probable que de adulto sea una persona controladora y autoritaria. Estas personas que son autoritarias podrían serlo más en unos ambientes que en otros, pero al ser este un rasgo de personalidad, es bastante estable. Con lo que lo más habitual es que tiendan a ser autoritarios en todas las situaciones en las que se encuentren. Es verdad que todos somos diferentes, no encontraremos a dos personas que sean exactamente iguales. Pero también es verdad que hay una serie de características comunes para los diferentes tipos de personalidad. En este caso, las personas autoritarias tienen algunos rasgos en común, que está bien que sepamos identificar, más que nada para que no nos afecte demasiado la relación que podamos tener con una de ellas. 1. La creencia de que uno tiene razón, por defecto. La tendencia de una persona hacia el autoritarismo puede detectarse si ésta directa o indirectamente afirma que, a falta de cualquier indicación en contrario, es ella quien tiene razón en todos los temas en general. La creencia de que uno es el que es más capaz de decidir cómo tienen que ser las cosas y cómo tienen que ser otras, junto con las asociaciones y aprendizajes realizados en el pasado en los que se ha recompensado este tipo de actitud, es la base de este estilo de comportamiento. 2. El liderazgo no es cuestionado. Las personas autoritarias ven el cuestionamiento de su propio liderazgo como algo personal, una ofensa. Esto es así porque, al asumir como creencia fundamental que uno manda y el resto obedece, toma el liderazgo mismo como algo natural, es decir, normaliza, de la misma manera que durante siglos la capacidad de mando de reyes y reinas no fue cuestionada y era válida por sí misma. Cuestionar que el resto de personas tengan que dejarse llevar por las instrucciones de uno mismo es visto como una transgresión o algo que tiene que justificarse muy bien para ser aceptado como un hecho excepcional. Todos sabemos que a las personas autoritarias les gusta estar en una posición de mando. Pero su liderazgo no es democrático. Nunca liderarán con inteligencia emocional, que es lo que realmente saca el máximo provecho de las personas y fomenta la armonía, la confianza y la convivencia agradable y, por lo tanto, la felicidad y la productividad. Todo lo contrario. Un líder autoritario es agresivo, carece de empatía, se preocupa solo por sus propias necesidades y también tiene una tolerancia muy baja a la frustración. Son incapaces de ver las necesidades de los demás. Además, a menudo actúan contra ellos porque los ven como debilidades. 3. Minimizar el trabajo y las habilidades de los demás. Para que la creencia de que uno mismo tiene un criterio especial y privilegiado para decidir lo que hay que hacer, es necesario mantener la ilusión de que los méritos de otras personas no son tanto. Es decir, para evitar la disonancia cognitiva de ver que otras personas pueden ser tan o más capaces que uno mismo de decidir y actuar correctamente, debemos interpretar su éxito como resultado de la suerte o debemos interpretarlos como éxitos parciales. 4. Tendencia a la agresividad. El hecho de exigir muchas cosas a los demás lleva a la creación de situaciones de conflicto e insatisfacción,
Y este tipo de fase es la autoritaria, a la que responden con fuerza para castigar al otro y que los episodios de desobediencia no vuelvan a suceder. Estos castigos no tienen que basarse en la fuerza física, sino que pueden expresarse simbólica y verbalmente. Es verdad que las personas autoritarias tenderán a la agresividad, especialmente cuando el ambiente se lo permita, por ejemplo en sistemas políticos totalitarios o personas con poder dentro de un sistema, poder socioeconómico, poder en la institución como jefes, poder en la familia como padres o madres, etc. La agresividad puede manifestarse de forma oral, gritando, insultando, menospreciando, mandando, etc., o de forma física si es permitido en el contexto, aunque no siempre pueden llegar a ello, si tenderán a ser impulsivos y reactivos a las cosas que no les gustan. Sin embargo, esta característica puede quedar encubierta y ser usada desde otra forma mucho más difícil de detectar, el pasivo agresivo o el cuidador. Las personas autoritarias, antes de llegar a la agresión directa, pueden intentar manipular a través de las emociones, con lo que yo he hecho por ti, mira qué triste me dejas, no puedes hacer eso sin mí, o a través del cuidado, haciendo siempre que las demás personas los necesiten, no dejando que evolucionen, etc., en las relaciones de pareja. Esto se llama codependencia. 5. Autoritarismo en múltiples contextos. Las personas autoritarias no solo están en ciertos contextos y no en otros. Como su comportamiento se basa en el aprendizaje que se ha hecho en muchas situaciones diferentes, tratarán de imponer su punto de vista sobre todas las variedades de escenarios posibles. 6. Lealtad ciega a ciertos valores, costumbres e ideales. Las personas autoritarias categorizan el mundo con la simplicidad y rigidez de un niño de 5 años. Las cosas son buenas o malas y cualquiera que adopte las mismas perspectivas, valores y opiniones está en el camino correcto. Sin embargo, cualquiera que tenga una diferencia de opinión es un enemigo potencial. Al mismo tiempo, las personas autoritarias suelen tener una idea muy bien definida de lo que es un buen hombre, un buen padre, un buen hijo o una buena mujer. Sus inclinaciones políticas, su religión e incluso su equipo deportivo favorito son prácticamente sagrados e intocables. Mis cosas son las mejores. Además, mi país, mi cultura y mi idioma no solo son los más dignos, sino que son los únicos concebibles y aceptables. Esta actitud y mentalidad conduce a comportamientos discriminatorios y ofensivos. Son prejuicios peligrosos que rechazan cualquier cosa diferente. En otras palabras, las personas autoritarias desprecian cualquier cosa que no se ajuste a su mentalidad estrecha. 7. Mis logros siempre serán mejores que los tuyos. No importa en qué seas bueno, lo que estudiaste o lo que te gusta. Porque las personas autoritarias siempre tratarán de estar un paso por delante de ti. Si tienes una larga lista de calificaciones, te dirán que careces de experiencia de vida, que la persona autoritaria tiene en abundancia, por supuesto. Si eres hábil y competente en tu trabajo, tratarán de obstaculizarte asegurándose de que las tareas que se te asignan no sean las que mejor se adapten a tus habilidades, porque las personas autoritarias no pueden soportar que nadie más tenga éxito. Excepto por ellos, por supuesto. 8. Prejuicio y pensamiento rígido. Dicen que es más difícil dividir un átomo que romper los prejuicios. Desafortunadamente, es cierto, y también es una característica de las personas autoritarias. Su pensamiento es increíblemente estrecho. No deja espacio para ninguna opinión que no sea la suya propia. Ciertamente no queda espacio para ninguna verdad que no sea lo que se les ocurrió. El prejuicio y el pensamiento rígido son las termitas de nuestra sociedad. En otras palabras, debilitan a las comunidades y cualquier esperanza de verdadero respeto mutuo. 9. Son exigentes. Por lo general, son personas trabajadoras a las que les gusta hacer las cosas bien. Esto en sí mismo no es negativo, el problema es que también son exigentes con los demás. En primer lugar son exigentes con ellos mismos, y esto se traduce en que son personas muy disciplinadas y trabajadoras. De hecho, puedes ver muy tensos los músculos de su cara porque no saben relajarse. El problema podría estar en que también son exigentes con los demás, y esto les lleva a tener malas relaciones. Según su opinión, el resto de personas nunca están a su misma altura. 10. Autoritarismo en diferentes ambientes.
El autoritarismo de una persona se impone en todos los ámbitos de su vida, en toda clase de situación, en cualquier caso buscará la manera de imponer su opinión en el escenario que se le presente. 11. Argumentación simple. Este tipo de personas viven envueltas en trucos, se colocan en altas plataformas, crean ilusiones de imposición que en algunos casos dan miedo. Pero en realidad los soportes de todo eso son muy débiles y se ponen en evidencia solo con escucharlos exponer sus argumentos. Solo se limitan a justificar su verdad, su pensamiento, pero basta con desafiar sus tramas para destruir su punto de vista simple en el cual se basan sus ideas. Es importante aclarar que si estamos en contacto con una persona autoritaria, en primer lugar se debe poner distancia, evitando el trato muy poco agradable que ellas ofrecen a los demás. No ponerse nervioso ante su presencia, no asumir comportamientos de rabia o ira y no permitir que la situación nos sobrepase son buenas opciones a tomar en cuenta. 12. Se creen líderes pero en realidad no lo son. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que no es lo mismo ser superior o jefe que líder. Es algo que en la psicología social y de empresa se tiene muy claro. Un líder es alguien que nace, no que se impone. El líder surge en un grupo de manera natural, inspira, la gente lo quiere seguir porque se sienten bien y motivados a su lado, es alguien que toma decisiones teniendo en cuenta a todo el grupo, no a sí mismo, es quien mueve al grupo en una buena dirección y no tiene problemas en ser el primero al pie del cañón por el beneficio de todos. La persona autoritaria, sin embargo, se cree líder pero no lo es. Impone su propio criterio y se enfada o se ve traicionado cuando los demás no lo siguen. Lo que no es capaz de ver es que, debido precisamente a su carácter autoritario, el grupo suele tarde o temprano querer separarse. 13. Pueden ridiculizar y menos valorar a quienes les rodean. Al creer que son especiales y que siempre tienen la razón deben crear una falsa ilusión de que los demás son inferiores, tienen menos capacidades que ellos o que toman decisiones erróneas. Las personas autoritarias no podrían tolerar darse cuenta que otras personas son tanto o más exitosas que ellas y que tienen incluso más capacidad de tomar decisiones, por ello necesitan dejarles por debajo. Esto se consigue menospreciando a los otros y llegando incluso a ridiculizarles. Estas justificaciones y menosprecios pueden llegar incluso a ser absurdos, pero para la persona autoritaria son mecanismos de defensa que sostienen su autoestima y autoconcepto.